Hola, futuro subintendente. Iniciamos la corrección de la prueba de personalidad número 1. En ella encontrará 5 posibilidades de respuesta. La primera columna, totalmente de acuerdo. La segunda, de acuerdo. La tercera, ni a favor ni en contra. La cuarta, en desacuerdo. La quinta, totalmente en desacuerdo. Tenga en cuenta que los totales solo son utilizados cuando usted está calificando sentido patrio, ética, moral y ajuste a la ley y a la norma. Las columnas de acuerdo y en desacuerdo serán utilizadas si evalúa conducta social, y la columna ni a favor ni en contra jamás podrá ser utilizada por usted, puesto que denota una falta de carácter o una falta de criterio a la hora de tomar una decisión. Adicionalmente, debe tener en cuenta que dentro de la prueba psicológica usted encontrará ítems positivos y negativos. Jamás lo ligue a sus percepciones cognitivas, emocionales, sensitivas o a comportamientos sociales propios, puesto que van ligados es al perfil de la Policía Nacional. Iniciemos. Pregunta número 1. ¿Me dejo llevar por los demás? La respuesta es en desacuerdo. El ítem está evaluando qué tan fácil usted se deja llevar por terceros. Tenga en cuenta que un líder es el que dirige el grupo y que es su criterio y su carácter el que fundamentan la toma de decisión. Pregunta número 2. ¿Me disgustan las obras de ficción? La respuesta es en desacuerdo. El ítem no está evaluando su inclinación hacia algún tipo de obra en particular. Está evaluando su control emocional, qué tan fácil usted se disgusta ante una situación. Tenga en cuenta que un líder se autorregula y se autocontrola y maneja las diferentes situaciones. Pregunta número 3. ¿Me desanimo con facilidad? La respuesta es en desacuerdo. Le están evaluando su capacidad para superar la adversidad, lo que en psicología se conoce como resiliencia. Es ese frente que usted le hace a la adversidad. Pregunta número 4. No me gusta involucrarme en los problemas de los demás. La respuesta es en desacuerdo. Cuando usted se involucra en los problemas de los demás, está asumiendo una conducta de tipo social. Por lo tanto, va en desacuerdo y va muy ligado al servicio de policía, en el cual debe involucrarse y solucionar los problemas de otras personas. Pregunta número 5. ¿Lloro durante las películas? La respuesta es de acuerdo. No temen responder de acuerdo a un tipo de ítem como este, pues para el psicólogo no es importante saber si usted llora o no llora en una película o en determinada situación. Lo importante para el psicólogo es que usted reconozca una vida sensitivo-emocional, que en el tema de convivencia pasa a ser una competencia. Pregunta número 6. ¿Me encanta soñar despierto? La respuesta es de acuerdo. Tenga en cuenta que todo psicólogo sabe que es propio del pensamiento el soñar, y le están evaluando qué capacidad tiene usted para ser sincero ante la respuesta de un ítem como este. No tema decir que sueña. Los sueños son el comienzo de grandes acciones. Pregunta número 7. No rehúso hablar de mí mismo. La respuesta es de acuerdo. Vemos nuevamente un tipo de ítem negativo, comienza por la palabra no, y la conducta es rehusarse a hablar de sí mismo. El policía es franco y transparente, por lo tanto no se rehúsa a hablar de sí mismo, se muestra tal y como es. Pregunta número 8. ¿Intento seguir las reglas? La respuesta es totalmente de acuerdo. Aquí vemos un tipo de pregunta en la cual le evalúan su ajuste a la normatividad, las reglas y la ley. Por lo tanto, usted debe ratificarlo desde un totalmente de acuerdo. Pregunta número 9. Quiero que me dejen en paz. La respuesta es en desacuerdo. La pregunta evalúa un comportamiento de tipo social. El policía no quiere que lo dejen en paz.
El policía participa activamente de las demandas sociales. Pregunta número 10. ¿Hago cosas que otros encuentran extrañas? La respuesta es en desacuerdo. Este es un tipo de ítem que mide una característica de carácter clínico. Las preguntas que enfatizan en las desviaciones comportamentales van a ir calificadas como si fuesen conducta social, es decir, en las columnas de acuerdo o en desacuerdo. Al ser un ítem negativo para el perfil requerido, usted no hace cosas extrañas. El comportamiento extraño pasa a ser enfermedad. Pregunta número 11. ¿Respeto la autoridad? La respuesta es totalmente de acuerdo. Tenga en cuenta que el ítem le está evaluando su alineación con la autoridad, lo que usted ratifica desde una columna totalmente de acuerdo, puesto que usted es la autoridad y trabaja en la institución que regula el comportamiento social, que para los ciudadanos es la misma autoridad. Pregunta número 12. ¿No respeto las reglas? La respuesta es totalmente en desacuerdo. El ítem 11 y el ítem 12 están midiendo la misma conducta y alineación que usted llega a tener con las reglas, con la ley y con la norma, solo que la pregunta 12 está redactada en negativo. Por lo tanto, la respuesta es totalmente en desacuerdo. No puede entrar en contradicciones. Pregunta número 13. ¿Hago cosas inesperadas? La respuesta es en desacuerdo. Este ítem mide nuevamente una condición de carácter clínico. El policía no tiene conductas inesperadas. Todo su repertorio conductual está regulado y controlado. Pregunta número 14. ¿Me enfado con facilidad? La respuesta es en desacuerdo. Nuevamente le están evaluando, solo que de una manera más directa, qué tan fácil pierde usted los estribos, qué tan fácil se sale de casillas. Por lo tanto, el ítem no va ligado a un comportamiento esperado para un líder y más para un policía. Pregunta número 15. ¿Tengo cambios de humor radicales con frecuencia? La respuesta es en desacuerdo. Este ítem evalúa una condición de carácter clínico, la cual usted no puede aceptar, y la negación es evaluada desde la columna de comportamiento social, es decir, en desacuerdo. Los cambios de humor radical con frecuencia pasan a ser una condición hospitalaria. Pregunta número 16. ¿Me hago cargo? La respuesta es de acuerdo. El hacerse cargo es preguntarle qué tan preparado usted está para asumir el mando o la dirección de un grupo. No puede contestar esto en un totalmente de acuerdo, puesto que usted ocupa un espacio de mando inicial como subintendente y por encima suyo están los demás grados. Contestar un totalmente sería desconocer esa línea jerárquica. Pregunta número 17. ¿Me siento culpable cuando digo no? La respuesta es en desacuerdo. Un líder ha sopesado los pros y los contras cuando toma una decisión. Por lo tanto, no hay sentimiento de culpa. Él decide sobre la razón, no sobre la emoción. Pregunta número 18. ¿Supero las adversidades con facilidad? La respuesta es de acuerdo. Nuevamente, le están midiendo su resiliencia, término utilizado en el anterior ítem, que medía su capacidad para enfrentar la adversidad. Competencias hoy deseables de quien dirige personas. Pregunta número 19. ¿No me interesan las argumentaciones y conversaciones teóricas? La respuesta es en desacuerdo. Nuevamente nos enfrentamos a un ítem negativo para el perfil. El policía debe ser culto por naturaleza. Si le interesan las argumentaciones y le encanta conversar y teorizar sobre diferentes materias. Pregunta número 20. ¿Busco el silencio? La respuesta es en desacuerdo. Nuevamente le evalúan un comportamiento de carácter clínico, su aislamiento, el querer estar solo. Así no se comporta un policía. Un policía trabaja en y con comunidad. Pregunta número 21. ¿Animo a la gente? La respuesta es de acuerdo.
El líder, además de animar a su gente, hace parte del equipo y por tanto siempre maneja un dinamismo y un positivismo ante las situaciones. Pregunta número 22. ¿Rara vez me pierdo en mis pensamientos? La respuesta es de acuerdo. Tenga cuidado con este tipo de ítem. Rara vez significa que no muy frecuentemente usted está perdido en sus pensamientos, pero todo psicólogo sabe que es una conducta esperada de cualquier persona. Pensar y perderse en los pensamientos significa que usted también tiene esa posibilidad para soñar. Pregunta número 23. ¿No hablo en presencia de extraños? La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que el policía es un ejemplo social, se mueve en comunidad, debe hablar en presencia de extraños todo el tiempo, no debe temer a los auditorios y debe saber siempre qué decir. Pregunta número 24. ¿Nado a contracorriente? La respuesta es totalmente en desacuerdo. Nuevamente le están evaluando si usted se ajusta o no a la ley y a la norma. Como el ítem es negativo, el nadar a contracorriente significa no respetar las normas y las leyes, algo que no se espera de un policía. Pregunta número 25. ¿No me importa comer solo? La respuesta es de acuerdo. A usted no le debe importar demostrar su autonomía. El comer solo significa que usted no depende de otros, que puede estar en espacios en los cuales no requiere de otras personas. Jamás le están evaluando si tiene inclinación o no a trabajar en grupo. Simple y llanamente, el ítem evalúa qué tan autónomo llega a ser usted. Pregunta número 26. ¿Intento no pensar en los necesitados? La respuesta es en desacuerdo. El comportamiento policial siempre está pendiente de las personas que necesitan de él para poder servir y solucionar conflictos, problemas o amenazas. Por lo tanto, el ítem es negativo para el perfil esperado de usted. Usted sí piensa en los necesitados. Pregunta número 27. ¿Digo lo que pienso? La respuesta es de acuerdo. La coherencia entre el pensamiento, el sentimiento, lo que se habla y cómo se actúa son características propias del policía y en particular del líder. Por lo tanto, usted es franco y abierto en lo que piensa, lo demuestra y lo hace ver a otros. Pregunta número 28. ¿Me encantan las grandes fiestas? La respuesta es de acuerdo. El ítem está evaluando no su predisposición a ir a fiestas, sino su predisposición a estar rodeado de personas y que tanto las tolera. Cuando usted dice que le encantan las grandes fiestas, significa que está preparado para el ejercicio policial. Pregunta número 29. ¿Siempre estoy de broma? La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que aquí la característica siempre significa que usted todo el tiempo está de broma. Esto no puede ser una conducta aceptada por el líder. No siempre se está de broma. Pregunta número 30. ¿Me opongo a la autoridad? La respuesta es totalmente en desacuerdo. Tenga en cuenta que usted es la autoridad y hace parte de una institución que la ejerce a nivel social, ejerce el control social y que está preparada para la convivencia. Oponerse a la autoridad es ir en contra de esta competencia. Pregunta número 31. ¿Creo en la importancia del arte? La respuesta es de acuerdo. Tenga en cuenta que todas las preguntas que evalúen la cognición del policía y su grado de cultura van a ser aceptadas por usted. El arte es una manifestación cultural de la cual se espera una respuesta positiva de su parte. Pregunta número 32. ¿Hago amigos con facilidad? La respuesta es de acuerdo. Le están evaluando una conducta social. Hacer amigos con facilidad significa que usted además tiene otras competencias, como agradar a los demás, conversar y sostener relaciones fluidas. Pregunta número 33. Nunca me involucro en desafíos. Respuesta en desacuerdo. El ítem es negativo. La palabra nunca lo descalifica para asumir desafíos. La vida policial siempre lo va a someter a enfrentarse a los mismos. Pregunta número 34.
¿Me intereso por la vida de los demás? La respuesta es de acuerdo. Interesarse por la vida de los demás no es pasar a entrometerse. Significa que el policía está pendiente y cuida de las otras personas. Pregunta número 35. ¿Pospongo tareas desagradables? La respuesta es en desacuerdo. El policía nunca pospone tareas desagradables, las va solucionando con límites de tiempo. Posponer no es una competencia propia del líder, porque significa sacar el cuerpo a las obligaciones. Pregunta número 36. ¿Raramente le busco un significado más profundo a las cosas? La respuesta es de acuerdo. Se está evaluando una condición puramente clínica, de orden psicológico. Aquellas personas que buscan significado profundo a las cosas son personas demasiado susceptibles que pueden llegar a tener problemas de socialización. Ustedes se comportan de manera normal. Pregunta número 37. ¿No me gustan los acontecimientos con mucha gente? La respuesta es en desacuerdo. El policía está dispuesto a estar con otros rodeado de gente. El ítem es negativo para el perfil requerido por la Policía Nacional. Pregunta número 38. ¿Empleo tacos? Aquí vemos un ejemplo de un ítem de control. Básicamente, usted debe tener en cuenta que no entiende la palabra tacos, por lo tanto no asume una postura, ni a favor ni en contra. Es un ítem que nunca se ha encontrado en las pruebas de psicología de la Policía Nacional, pero que en este caso se muestra a manera de ejemplo. Pregunta número 39. ¿Disfruto dejando volar mi imaginación? La respuesta es de acuerdo. Nuevamente nos evalúan el grado de sinceridad. Todo psicólogo sabe que usted imagina cosas. Es una facultad propia de la mente completamente normal. Negarlo sería una mentira. Pregunta número 40. ¿Me siento amenazado con facilidad? La respuesta es en desacuerdo. Le están evaluando una condición de carácter clínico que va ligada a un trastorno comportamental. El sentirse amenazado no es una conducta esperable del futuro líder. Pregunta número 41. ¿Siento las emociones de los demás? La respuesta es de acuerdo. Le están evaluando su empatía. El sentir las emociones de los demás le permite a usted entender sus problemáticas para poder solucionarlas. Es colocarse en los zapatos del otro. Pregunta número 42. ¿Sé evadir las reglas? La respuesta es totalmente en desacuerdo. Si bien usted conoce la respuesta a esta pregunta y en algún caso quisiera ser sincero y afirmarla, la evasión de las reglas no es una conducta esperable de un policía. Por lo tanto, tiene que negarlo de manera categórica desde un totalmente en desacuerdo, puesto que no se alinea con el perfil esperado. Pregunta número 43. ¿Aprendo rápidamente? La respuesta es de acuerdo. Cuando usted contesta de acuerdo, está siendo sincero. No vaya a sesgar la prueba contestando totalmente de acuerdo, puesto que marcaría un rasgo psicológico narcisista, es decir, que usted valora muchísimo sus cualidades o competencias y no conoce el verdadero ajuste de estas en un entorno social. Pregunta número 44. ¿Me disgusta la música alta? La respuesta es en desacuerdo. Nuevamente le están evaluando qué tan irascible es usted. No le están evaluando si le gusta o no le gusta la música a alto volumen. Pregunta número 45. ¿No me gustan las películas de acción? La respuesta es en desacuerdo. El ítem es negativo. Le están evaluando una preferencia básica hacia un género del cine, acción, drama, terror, y por ende, simple y llanamente, debe contestar que la vida del policía es acción pura. Por lo tanto, hay una inclinación positiva hacia ello. Pregunta número 46. ¿Me resisto a la autoridad? La respuesta es totalmente en desacuerdo. Nuevamente le están evaluando su ajuste hacia la ley y hacia la norma. Resistirse a la autoridad no es propio de un líder y mucho menos de un policía. Pregunta número 47. ¿No me gusta la poesía? La respuesta es en desacuerdo.
Este ítem evalúa su grado de cultura. Así no le guste la poesía, debe contestar que sí se inclina hacia ella porque es una expresión del grado cultural que usted maneja. Pregunta número 48. ¿Creo que la gente básicamente sigue una moralidad? La respuesta es totalmente de acuerdo. Tenga en cuenta que su evaluación no está siendo hacia la gente, sino a usted. Otra forma de interpretar este ítem es: ¿usted sigue básicamente una moralidad? Pregunta número 49. ¿No me molesta el desorden? La respuesta es en desacuerdo. No le están evaluando el orden o el desorden, simple y llanamente le están evaluando qué tan fácil sale usted de casillas o pierde los estribos ante una situación particular. Por lo tanto, no admita que usted pierde el control de sus emociones y pasa al enojo por algo que no está en debido orden. Pregunta número 50. ¿Me enojan los errores de otros? La respuesta es en desacuerdo. Nuevamente le están evaluando su control emocional. No debe por qué molestarle los errores de los demás. Pregunta número 51. ¿Me considero una persona normal? La respuesta es de acuerdo. Tenga en cuenta que el policía se ajusta a la normalidad social. Toda conducta extraña e inesperada no hacen parte de su repertorio conductual. Pregunta número 52. ¿Me guardo mis pensamientos? La respuesta correcta es en desacuerdo. Recuerde que usted no esconde, no tapa, no se reserva nada. Es coherente entre lo que piensa, dice, siente y hace. Pregunta número 53. ¿Saco tiempo para los demás? La respuesta es de acuerdo. La disposición para el servicio es una competencia del policía. Por lo tanto, es altamente valorado para el ajuste de su perfil a la posición de líder. Pregunta número 54. ¿Utilizo mi cerebro? La respuesta es de acuerdo. Significa que usted acepta que procesa las cosas antes de actuar, sopesa los pros y los contra para que pueda tomar decisiones asertivas. Pregunta número 55. ¿No me enojo con facilidad? La respuesta es de acuerdo. Nuevamente el ítem evalúa su control emocional. Es positivo, a pesar de que comienza con no, la conducta que describe se alinea con el perfil. Usted no se enoja con facilidad, pues se autorregula y se autocontrola. Pregunta número 56. ¿Escondo mis sentimientos? La respuesta es en desacuerdo. Usted se muestra tal y como es, tanto en su vida cognitiva como en su vida emocional y sentimental. No esconde nada, es transparente. Pregunta número 57. ¿Me siento desesperado? La respuesta es en desacuerdo. El desespero es una condición de carácter clínico que debe ser tratada y atendida por las salas de salud mental. No es una conducta esperada de un líder. Pregunta número 58. Disfruto discutiendo sobre películas y libros con mis amigos. La respuesta es de acuerdo. Pareciese que el término discusión se generase a partir de un desacuerdo, pero contextualice la pregunta. Usted está discutiendo con sus amigos y está discutiendo de un elemento cognitivo, que son los libros y las películas. Pregunta número 59. ¿Me gusta perderme en mis pensamientos? La respuesta correcta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que está utilizando la palabra perderse. Eso significa que usted vive en el mundo de su imaginación y no en el mundo real, lo que va en contravía de su perfil. Pregunta número 60. ¿Llevo a cabo las tareas de inmediato? La respuesta correcta es de acuerdo. Tenga en cuenta que el policía no aplaza las tareas por más desagradables que sean y trabaja sobre límites de tiempo. Por lo tanto, lleva a cargo las tareas de inmediato. Pregunta número 61. ¿Creo que las leyes deberían ser aplicadas estrictamente? La respuesta es totalmente de acuerdo. Tenga en cuenta que le están hablando de su ajuste a la ley y a la norma. Por lo tanto, usted, al ser esa figura de autoridad social,
debe alinearse con estas de manera contundente. Pregunta número 62. Hago que la gente se sienta a gusto. La respuesta es de acuerdo. Es una competencia social que el policía haga sentir bien a quienes le rodean, comenzando por su familia, sus compañeros de trabajo y al ciudadano. Pregunta número 63. ¿Me preocupo por las cosas? La respuesta es de acuerdo. Un líder se esmera porque las cosas estén bien, por lo tanto se preocupa porque lleven un curso normal, que se ajusten a lo que se requiere. Pregunta número 64. ¿No estoy realmente interesado en los demás? La respuesta es en desacuerdo. Recuerde que usted como policía está al servicio de los demás y debe mostrar interés hacia la comunidad. Pregunta número 65. ¿Confío en los demás? La respuesta es de acuerdo. Parta del principio de buena fe. Parece iluso, pero para las competencias que le están evaluando, debe demostrar que hay confianza en la ciudadanía para que ésta pueda confiar en su policía. Pregunta número 66. No disfruto viendo las actuaciones de danza. La respuesta es en desacuerdo. Recuerde que la danza es una expresión de cultura y por tanto el policía, al ser culto por naturaleza, se acoge a todas esas expresiones o manifestaciones de desarrollo emocional, cognitivo o social. Pregunta número 67. Reflexiono antes de actuar. La respuesta es de acuerdo. El ítem mide qué tanto usted sopesa los pros y los contra en la toma de decisiones. La reflexión es tomarse ese espacio para pensar los impactos de sus acciones. Pregunta número 68. ¿Llevo la conversación a un nivel más elevado? La respuesta es de acuerdo. Tenga en cuenta que este ítem le habla de un nivel más elevado, lo que pasa a ser una esfera intelectual. No se confunda con un tono más elevado, puesto que esta palabra sí connotaría una acción completamente negativa para su perfil. Pregunta número 69. ¿Dejo mis cosas personales al margen? La respuesta es de acuerdo. Separar escenarios es propio de un líder. Los problemas de la casa los deja en la casa, los del trabajo los asume en su trabajo y los de otros contextos son solucionados en estos. Nunca mezcla los diferentes espacios donde se desenvuelve. Pregunta número 70. ¿Me disgusto con facilidad? La respuesta es en desacuerdo. Tenga cuidado con aquellas preguntas donde le miden qué tan fácil se sale usted de casillas, bien sea por molestia, disgusto, rabia o ira. No es propio de un policía perder el control de sus emociones. Pregunta número 71. Conozco las respuestas a muchas preguntas. La respuesta es de acuerdo. Usted debe proyectar que es culto, por lo tanto, tiene mucho de qué hablar y conoce la respuesta a muchas preguntas. Pregunta número 72. Intento perdonar y olvidar. La respuesta es de acuerdo. Tenga en cuenta que esta es una política de Estado, perdón y olvido. Por lo tanto, el policía se suma a ese comportamiento que actualmente es social. Pregunta número 73. ¿Me irrito con facilidad? La respuesta es en desacuerdo. No pierda el control de sus emociones. No acepte que usted llegue a perder los estribos por diferentes situaciones. Pregunta número 74. Intento evitar a la gente complicada. La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que el policía trabaja con gente complicada. Todo el tiempo en su servicio va a tener que atender personas con diferentes tipos de dificultad. Por lo tanto, si usted la evita, está evitando ser un policía. Pregunta número 75. ¿Quiero que todo esté en su punto? La respuesta es de acuerdo. Tenga en cuenta que como líder tendrá que controlar y el control permite que todo esté en su punto. Pregunta número 76. Evito argumentaciones y conversaciones filosóficas. La respuesta es en desacuerdo. Las argumentaciones tienen un trasfondo, tienen un sustento.
y las conversaciones filosóficas construyen conocimiento. Recuerde que el policía es culto. Pregunta número 77. Leo mucho. La respuesta es de acuerdo. La lectura nuevamente evalúa una preparación cognitiva. Por lo tanto, es una competencia esperada del líder. A partir de la lectura, aprende cosas con las cuales puede guiar a sus subalternos. Pregunta número 78. Rara vez sueño despierto. La respuesta es de acuerdo. Ten en cuenta que le están hablando rara vez. Eso quiere decir que no es muy frecuente, y soñar despierto es una facultad propia de la cognición humana. Todo psicólogo sabe que es normal, por lo tanto, negarlo pasaría a ser una mentira. Pregunta número 79. Tengo miedo de hacer lo incorrecto. La respuesta es totalmente en desacuerdo. Básicamente le están diciendo si usted se ajusta a la ley y a la norma. Si usted tiene miedo de hacer lo incorrecto es porque no está trabajando dentro del marco legal que le obliga como policía o como ciudadano. Pregunta número 80. ¿Disfruto de mi privacidad? La respuesta es de acuerdo. La privacidad hace parte del ser humano y el disfrutarla significa que es autónomo y no requiere de otras personas para sentirse a gusto. Pregunta número 81. ¿Me hieren con facilidad? La respuesta es en desacuerdo. La alta susceptibilidad pasa a ser una condición de carácter clínico. No la acepte. Usted es una persona que se comporta dentro de la normalidad. Pregunta número 82. ¿Exteriorizo mis pensamientos íntimos? La respuesta es de acuerdo. Tenga cuidado con la palabra íntimo. Esto no se refiere a la sexualidad, sino a los pensamientos más recurrentes o más cercanos, y son cosas que se deben expresar para tener coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Pregunta número 83. No hablo mucho. La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que usted es culto y tiene mucho de qué hablar. Pregunta número 84. Me encantan las flores. La respuesta es de acuerdo. Nuevamente están evaluando su vida sensitiva-emocional, no su inclinación o un gusto por las flores. No tema contestar que sí le gustan. Va a aportar puntos a su perfil. Pregunta número 85. ¿Creo en una única religión verdadera? La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que en Colombia hay libertad de cultos y no solo única religión verdadera es la que se acepta a nivel nacional. El policía debe aceptar las diferencias. Pregunta número 86. ¿Mi vocabulario es pobre? La respuesta es en desacuerdo. Le evalúa el ítem una capacidad cognitiva. El vocabulario va ligado a la cantidad de lectura que usted desarrolla en su diario acontecer y a su preparación cognitiva. Recuerde, el policía es culto. Pregunta número 87. Sopeso los pros y los contras. La respuesta es de acuerdo. Básicamente le están preguntando si usted considera lo positivo y lo negativo de una decisión, así como los impactos de tomar una decisión. Pregunta número 88. Me gusta leer. La respuesta correcta es de acuerdo. Corresponde a una conducta de tipo cognitivo, en la cual se evidencia un grado de cultura. El policía es culto por naturaleza. Pregunta número 89. No estoy interesado en ideas abstractas. La respuesta es de acuerdo. Tenga en cuenta que el pensamiento abstracto corresponde a cierta etapa del ciclo vital, es decir, a una etapa infantil. Usted como adulto piensa en concreto, en lo real, en lo que usted evidencia a través de sus sentidos. Pregunta número 90. ¿Exteriorizo mis sentimientos? La respuesta es de acuerdo. Exteriorizar los sentimientos es una demostración de inteligencia emocional.
Y por lo tanto, cuando usted es capaz de decirle al otro qué piensa, qué siente, podrá convivir de manera pacífica. Pregunta número 91. No confío en la gente. La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que usted debe partir del principio de buena fe y por ende la confianza subyace ese principio. Pregunta número 92. Entretengo a mis amigos. La respuesta es de acuerdo. No malinterprete la palabra entretener. Significa que usted tiene una conversación, que usted se comporta y que usted puede socializar de manera interesante. Pregunta número 93. ¿A menudo me siento incómodo rodeado de los demás? La respuesta es en desacuerdo. El policía normalmente está rodeado de otros, por lo tanto no debe sentir ningún tipo de incomodidad al socializar. Pregunta número 94. ¿Disfruto siendo parte de una multitud ruidosa? La respuesta es en desacuerdo. El ítem le está evaluando un caso de policía. El ruido debe ser atendido por los uniformados. Dentro del nuevo Código de Policía y Convivencia está tipificado como una afectación a la misma. Por ende, usted no disfruta siendo parte de la multitud ruidosa, que básicamente se consolida como un caso de policía. Pregunta número 95. No tengo miedo de ser crítico. La respuesta es de acuerdo. No debe sentir miedo de ser crítico porque es propio del líder fijarse en los errores, evidenciarlos y corregirlos. Pregunta número 96. Sospecho que los demás esconden motivos ocultos. La respuesta es en desacuerdo. Nuevamente le están evaluando su confianza en la ciudadanía. Parta del principio de buena fe. Pregunta número 97. No me gusto a mí mismo. La respuesta es en desacuerdo. El ítem es completamente negativo y está evaluando esferas más íntimas de su personalidad, como el autoconcepto y la autoimagen. Pregunta número 98. Me fío de lo que la gente dice. La respuesta es de acuerdo. Nuevamente partimos del principio de buena fe. Por lo tanto, usted cree en lo que el ciudadano le comenta. Número 99. Creo que la gente rara vez dice toda la verdad. La respuesta es en desacuerdo. Cuando le hablen de la gente, le están hablando de usted. Ahora evalúe. ¿Usted rara vez dice toda la verdad? Pregunta número 100. Me quedo en un segundo plano. La respuesta es en desacuerdo. Usted, al ascender a subintendente, asume la posición de líder y por tanto no se queda en segundo plano, sino que pasa a ocupar un primer plano. Pregunta 101. Espero que sean otros los que me enseñan el camino. La respuesta es en desacuerdo. Nuevamente se reafirma que usted pasa a ser líder y por ende es el que muestra el camino. No es un seguidor, sino un líder. Pregunta número 102. Me encanta idear nuevas formas de hacer las cosas. La respuesta es de acuerdo. Le están evaluando su creatividad y su pensamiento flexible, ambas competencias propias de un futuro mando. Pregunta número 103. Rara vez me siento triste. La respuesta es de acuerdo. La tristeza es un estado normal del ser humano. Cuando le hablan que rara vez, no está admitiendo nada que un psicólogo no conozca. Acéptelo. Un de acuerdo está bien. Pregunta 104. Tengo poco que decir. La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que usted es culto, que lee mucho y que se instruye. Su capacidad cognitiva no debe ser menospreciada. Pregunta número 105. No me molesto con facilidad. La respuesta es de acuerdo. La autorregulación emocional es una competencia del líder y del policía. Pregunta número 106. Insisto hasta que todo está perfecto. La respuesta es de acuerdo. La búsqueda de la excelencia hace parte de los principios y valores que maneja la Policía Nacional. El insistir en que todo esté perfecto le hace un mejor funcionario y un mejor ser humano.
Pregunta número 107. Tengo una palabra amable para todo el mundo. La respuesta es de acuerdo. La competencia social de hablar en público y hablar con asertividad le va a facilitar el desarrollo de la convivencia en una sociedad. Número 108. Actúo de forma descontrolada y alocada. La respuesta es en desacuerdo. Nuevamente le están evaluando una condición de carácter clínico. El policía se ajusta a la normalidad. Lo descontrolado y alocado no hace parte de su repertorio conductual. Pregunta número 109. Soy preciso en mi trabajo. La respuesta es de acuerdo. Así como las normas y las leyes son claras, precisas y concisas, el comportamiento del policía en su trabajo denota las mismas condiciones. Pregunta número 110. Me cuesta acercarme a los demás. La respuesta es en desacuerdo. Al ser el policía un líder social, no le cuesta intimar o relacionarse con otros. Por lo tanto, cuando usted acude a otros y se relaciona con ellos, tiene fortalezas de carácter social. Pregunta número 111. No puedo vivir sin la compañía de otras personas. La respuesta es en desacuerdo. Nuevamente le están evaluando su autonomía. Debe contestar que usted puede estar sin la compañía de otros y seguir siendo una persona estable. Pregunta número 112. Invierto tiempo pensando sobre errores pasados. La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que el líder no piensa en el pasado. A partir del presente proyecta el futuro, tomando las acciones correctivas a que haya lugar. Pregunta número 113. Soy el alma de la fiesta. La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que el alma de la fiesta no es una conducta apropiada para un policía. Él mismo hace parte de la fiesta, pero el alma no es un comportamiento esperable de un uniformado. Pregunta número 115. Me gusta ponerme de pie cuando oigo el himno nacional. La respuesta es totalmente de acuerdo. No solo le gusta, sino que tiene que ratificarlo, puesto que es propio de la profesión policial el respetar los símbolos patrios. Pregunta número 116. Las personas desordenadas no me molestan. La respuesta es de acuerdo. En este ítem debe tener cuidado. No le están evaluando el desorden o el orden, sino le están evaluando el autocontrol emocional. ¿Qué tan fácil se sale usted de casillas? Ninguna de las preguntas relacionadas con molestia, rabia o pérdida de control emocional deben ser aceptadas por usted. Pregunta número 117. Disfruto pasando tiempo solo. La respuesta es de acuerdo. Aquí le están evaluando qué tan autónomo es usted. Por lo tanto, usted disfruta del tiempo a solas. En él crece, se autoconoce. Pregunta número 118. Me gusta el orden. La respuesta es de acuerdo. Este ítem sí está evaluando su afinidad hacia ser ordenado. Por lo tanto, aquí debe contestar categóricamente que sí es así. Pregunta número 119. Estoy abierto a los demás. La respuesta es de acuerdo. El policía debe estar dispuesto para el servicio, para socializar y hablar con otros. Pregunta número 120. A menudo me siento triste. La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que la palabra a menudo cambia completamente el ítem. Eso significa que de manera frecuente su estado de ánimo es triste. No es una conducta propia de un líder o de un policía. Pregunta número 121. Recelo de los demás. La respuesta es en desacuerdo. Debe conocer el significado de la palabra recelar. Normalmente es hablar mal o despotricar de otros. No es una conducta propia del policía. Pregunta 122. Hablo con mucha gente distinta en las fiestas. La respuesta es de acuerdo. Le están evaluando su capacidad social, su interacción con otros y la forma en que usted se relaciona. Pregunta 123. ¿Quiero estar a cargo? La respuesta es de acuerdo.
No se deje engañar de este ítem. Si usted responde un totalmente de acuerdo, está desconociendo la línea jerárquica, la piramidalidad institucional. Por lo tanto, la respuesta es un de acuerdo, si quiere estar a cargo, pero al nivel de su intendente. Pregunta número 124. Contrarresto los argumentos de los demás. La respuesta es en desacuerdo. Debe conocer el significado de la palabra contrarrestar y además tener en cuenta que le están hablando de argumentos. Cuando una persona argumenta es porque tiene los soportes o las pruebas de lo que está hablando. Contrarrestar es ir en contra, es menospreciar lo que dice el otro. Pregunta 125. Raramente advierto mis reacciones emocionales. La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que no raramente. El policía se conoce, se autorregula y se autocontrola. Sus reacciones emocionales son parte de su repertorio conductual. Él sabe en qué momento está saliéndose de casillas para que pueda trabajar en equipo. Pregunta 126. ¿Sé cómo consolar a los demás? La respuesta es de acuerdo. Este ítem evalúa emocionalidad, el sentir lo que otros sienten, la empatía que usted llega a tener por otras personas, y el consuelo pasa a ser una facultad propia del policía en situaciones adversas. Pregunta número 127. No me importa ser el centro de atención. La respuesta es de acuerdo. Esta pregunta es diferente al alma de la fiesta. El policía es el centro de atención en todo momento, puesto que es un ejemplo social, todo el mundo lo ve, es fácilmente identificable por su uniforme. Pregunta número 128. Dejo que otros tomen las decisiones. La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que usted es el líder, decide y debe mostrar eso en su evaluación. Pregunta número 129. Sé que no soy una persona especial. La respuesta es en desacuerdo. Este ítem evalúa autoconcepto y autoimagen, condiciones propias de carácter clínico. Por lo tanto, usted debe negarlas. Pregunta número 130. Hago las cosas siguiendo estrictamente las reglas. La respuesta es totalmente de acuerdo. Aquí le están evaluando qué tanto se alinea usted con las reglas y las normas. El comportamiento policial esperado es que se ajuste a las mismas. Pregunta número 131. Disfruto del silencio. La respuesta es de acuerdo. Le están evaluando el sentido de equilibrio y de paz interior que usted tiene. Por lo tanto, disfrutar del silencio es poderse regocijar con usted mismo. Pregunta número 132. Me salto las palabras complicadas cuando leo. La respuesta es en desacuerdo. Este es un tipo de omisión que puede ser llevado a la omisión de un servicio. Cuando algo me queda difícil, lo evado. Pregunta número 133. No dejo que los demás me desanimen. La respuesta es de acuerdo. El ítem es negativo para el perfil. El ánimo debe partir de usted mismo, de su interior. De lo contrario, toda afectación externa llegará a desequilibrarle a nivel emocional. Pregunta número 134. Prefiero la variedad a la rutina. La respuesta es de acuerdo. El policía tiene pensamiento flexible, cambia las cosas, innova. Pregunta número 135. No me frustro con facilidad. La respuesta es de acuerdo. La frustración, cuando se asume con gallardía y con conocimiento, da pie a la corrección. Pero cuando se frustra uno de manera regular o frecuente, pasa a ser una debilidad en el carácter que hace que el líder pierda el norte de su profesión. Pregunta número 136. Disfruto siendo parte de un grupo. La respuesta es de acuerdo. Esta pregunta es diferente a ser parte de una multitud ruidosa. A ser parte de un grupo le integra a nivel social. Pregunta número 137. Prefiero hacer las cosas por mí mismo. La respuesta es de acuerdo.
La autonomía es altamente valorada en los líderes. Pregunta número 138. Me siento abatido por las adversidades. La respuesta es en desacuerdo. Debe conocer el significado de la palabra abatido. Quiere decir destrozado, aniquilado. Por lo tanto, le están evaluando nuevamente si usted tiene resiliencia o se deja envolver de las vicisitudes o las adversidades. Pregunta número 139. Tiendo a juzgar a los demás rápidamente. La respuesta es en desacuerdo. Recuerde que usted no es juez y mucho menos toma decisiones emocionales. Siempre se guía por su razón. Pregunta 140. Adopto posiciones fuera de la norma. La respuesta es totalmente en desacuerdo. Tenga en cuenta que nos están hablando de normatividad, por lo tanto va en un total. Y el policía jamás se desajusta de la norma. Pregunta número 141. Creo que la gente es fundamentalmente malvada. La respuesta es en desacuerdo. Recuerde que a pesar de que el ítem habla de la gente, lo está evaluando a usted. ¿Qué respondería ante el ítem? ¿Es usted fundamentalmente malvado? Pregunta número 142. Mi habitación es un desorden. La respuesta es en desacuerdo. En este ítem sí le están evaluando el orden o el desorden que usted lleva en su vida. Por lo tanto, debe negarlo categóricamente. Pregunta número 143. Me cuesta perdonar a los demás. La respuesta es en desacuerdo. Nuevamente le están evaluando la alineación que usted tiene con la política de perdón y olvido. Recuerde no caer en el error. Pregunta número 144. ¿Puedo tomar medidas contundentes? La respuesta es de acuerdo. Tenga en cuenta que debe conocer el significado de la palabra contundente. No es violento, no es agresivo, simplemente es firme. Pregunta número 145. Me siento a gusto conmigo mismo. La respuesta es de acuerdo. Le están evaluando su autoconcepto, autoimagen. El sentirse a gusto significa que usted está preparado cognitiva y emocionalmente para asumir las diferentes situaciones. Pregunta número 146. ¿Disfruto reuniendo, reconciliando a la gente? La respuesta es de acuerdo. Esta es una competencia propia del policía. La generación de acuerdos, la mediación y la conciliación pasan dentro de la política de convivencia a ser una competencia. Pregunta 147. ¿Tiendo a analizar las cosas? La respuesta es de acuerdo. Recuerde que usted es culto. Primero procesa información, la analiza y luego toma decisiones. Sus decisiones no se basan en la emoción, sino en la razón. Pregunta número 148. Hago comentarios profundos. La respuesta es de acuerdo. Solo una persona que lee mucho y que se prepara cognitivamente puede comentar cosas con profundidad suficiente para ser interesante a otros. Pregunta número 149. Juzgo a la gente por su apariencia. La respuesta es en desacuerdo. Recuerde, usted no es juez y mucho menos parte de elementos como la apariencia para tomar decisiones. Pregunta número 150. Disfruto del trabajo en equipo. La respuesta es de acuerdo. Esta es una competencia altamente valorada para los líderes. Trabajar en equipo significa que usted puede dirigir un grupo de personas hacia un objetivo específico. Pregunta número 151. Disfruto escuchando nuevas ideas. La respuesta es de acuerdo. En este ítem le están evaluando su flexibilidad mental. ¿Cómo puede usted innovar en los procesos? En la Policía Nacional esta competencia es altamente valorada. Pregunta número 152. Me cuesta que otras personas me conozcan. La respuesta es en desacuerdo. Recuerde que usted es coherente, usted se muestra tal y como es transparente. Lo que piensa, siente y hace permite que las personas lo conozcan tal y como se muestra. Pregunta número 153. Me siento confundido con facilidad. La respuesta es en desacuerdo. La confusión pasa a ser una falta cognitiva de organización de información, en la cual usted no tiene sus ideas claras.
Por lo tanto, no puede aceptar este tipo de ítem. Pregunta número 154. Soy el último en reír con un chiste. La respuesta es en desacuerdo. El pensamiento no identificado no es una condición propia del policía. Al ser preparado y culto, capta las cosas de manera rápida y eficiente. Pregunta número 155. ¿Creo en las buenas intenciones de los demás? La respuesta es de acuerdo. Aquí debe ratificar que usted parte del principio de buena fe, que cree en los otros. Pregunta número 156. Casi siempre estoy relajado. La respuesta es de acuerdo. Nos hablan del relajado como un equilibrio o una homeostasis corporal, no del relajado policial, lo que connotaría una condición negativa. Pregunta número 157. ¿Tomo el control sobre las cosas? La respuesta es de acuerdo. Recuerde que usted es el líder, se hace cargo, toma el control, toma la iniciativa. Pregunta número 158. ¿Revelo poco de mí mismo? La respuesta es en desacuerdo. Tenga en cuenta que usted se muestra tal cual es, transparente, calcante. Por lo tanto, puede revelar mucho de sí mismo, pues no teme ni esconde nada. Pregunta número 159. Empiezo las conversaciones. La respuesta es de acuerdo. Es una competencia social plantear un tema que genere discusión. Por lo tanto, para usted es positivo colocar en su evaluación que puede iniciar una conversación. Pregunta número 160. Me siento cómodo rodeado de gente. La respuesta es de acuerdo. Nuevamente le evalúan la competencia social de estar con otros. Esto es una competencia propia del policía. Pregunta número 161. Rara vez estoy de broma. La respuesta es de acuerdo. Estar de broma es una competencia social. Cuando le hablan de rara vez, significa que no todo el tiempo, lo que puede ser aceptado, y el psicólogo conoce de antemano que todas las personas bromeamos de vez en cuando. Pregunta número 162. Soy una persona abierta sobre mis sentimientos con los demás. La respuesta es de acuerdo. Nuevamente le están evaluando su coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Por lo tanto, acepte que es uno de sus comportamientos más adecuados. Pregunta número 163. No soporto que alguien me contradiga. La respuesta es en desacuerdo. El policía se va a someter a contradicciones. Precisamente la mediación y la conciliación son competencias propias de la generación de acuerdos y de la convivencia pacífica. De esta manera hemos terminado la prueba número 1 de personalidad. Recuerde que esta prueba está hecha para que sea un entrenamiento y que usted sea capaz de responder de manera efectiva todas las preguntas de este tipo. Éxitos en su evaluación.